de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Le aprecio mucho a Xóchitl Gálvez que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Xóchitl? Qué gusto. Muy bien, qué gusto. Qué gusto, bienvenida. Está también con nosotros Gustavo Madero. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Luis. Buen día. Y también Fernando Belaunzarán. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, encantado de estar contigo, Luis. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Primero, comencemos. ¿Qué es este grupo? ¿Qué es un Yo Sí Quiero Contrapesos? Por ahí se habla de un Javier Corral que lo pudo haber estado organizando. ¿Qué influencia o no tiene el gobernador de Chihuahua? ¿Quién quiere comenzar? Xóchitl. Si quiere yo arranco. Mira, es un grupo plural. Okay. En muchos cafés, no sé si te ha tocado, a nosotros sí nos tocó, siempre surgía el tema de que la gente estaba preocupada del ambiente, la concentración de poder del país de una sola voz, de que no se admitía la crítica, la contrapropuesta. Y en ese sentido se fueron articulando distintas gentes para, oye, pues vamos a vernos, y nos vimos un par de veces hasta que salió ya esta declaración. Y pues después de que salió, Luis, te puedo decir que mucha gente nos ha dicho, oye, ¿dónde me apunto, verdad? Uh-huh. Entonces, hasta Fox. Pues todavía hasta ahorita, Fox. El tema es, se va a cuidar para que esto se mantenga como algo que pueda ir creciendo ordenadamente y con una agenda de consensos mínimos, pero totalmente abrazados por todos los integrantes, ¿no? ¿Cuáles son los consensos? Pues la defensa de la democracia, del federalismo, uh-huh, de los órganos constitucionalmente autónomos, de los damnificados del presupuesto. Luis, hay un friego de damnificados del presupuesto. Son temas con los que queremos empezar y también ir preparando para que en México existan otras voces y no se acapare todo por la mañanera, uh-huh, y por esta visión de un solo hombre, de una sola voz, de una sola versión de las cosas que divide, polariza entre los que están con él, uh-huh, que son a todo dar, y todos los demás que somos conservadores, ratas corruptos, lo peor que puede haber, aunque nos tolera. Fifís, hasta terroritas, ¿no? Eso es lo que no se vale. Herejes. Sí. No, herejes no ha dicho, ¿verdad? No, al rato. Xóchitl Gálvez, ¿qué es? Bueno, primero yo quiero decir que de conservadora no tengo nada. Yo creo que soy el ala más liberal del PAN. Estoy a favor de la regulación de las drogas, uh-huh, estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, estoy a favor que no se criminalice a las mujeres que abortan. Uh-huh. O sea, mi agenda es una agenda liberal, abierta. Estoy a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, aquí ha pasado desapercibido lo que está pasando en Morelos. Ahí hay una resolución de la Corte, uh-huh, no de la Corte, de la Comisión de Derechos Humanos, porque no se hizo la consulta de la termoeléctrica a los pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, lo que tendría que estar haciendo el gobierno es acatando esa recomendación y estar reparando el daño. ¿Y qué hace? Hace una segunda consulta que no está pegada al convenio 169 para meter en operación esta termoeléctrica. Entonces, ese tema a mí me interesa en contrapesos. No puedes decir que vas a hacer el Tren Maya si no haces una consulta previa, libre e informada. O sea, estamos minimizando los derechos de los pueblos indígenas que nos costó muchísimo trabajo obtener en el ámbito internacional, a consultas patito, donde quieres o no quieres, donde la gente de Morelos, de Cuernavaca, decide sobre las tierras y territorios de los indígenas donde está la termoeléctrica. Entonces, son los temas que a mí me interesa en este grupo expresar, para que realmente haya un contrapeso a esta planadora, uh-huh, de que basta que mi dedito diga. Además, no pierde una consulta, no manches, o sea, eso está complicado y gano porque gano. Yo con quiero resultados que son muy cuestionables, ¿no? Que esos son los no temas árbitros que a mí me interesaría en este grupo aportar, pues, para que haya equilibrios y para que haya respeto a los derechos y a la democracia. Fernando Belaunzarán, ¿qué es Yo Sí Quiero Contrapesos? Mira, pues es reivindicar la pluralidad. Uh-huh. El país de un solo hombre ya es una película que ya vivió este país. Lo vivió con Santana, lo vivió con Porfirio Díaz, lo vivió durante 70 años del PRI, en donde había monarcas sexenales.
y me parece que por lo menos no es el ideal donde quisiéramos estar. Eso, lejos de haber combatido la corrupción, la acendró, porque en la concentración del poder es más fácil que haya opacidad, más fácil la discrecionalidad, más fácil la corrupción, más allá de los sermones de cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros reivindicamos la pluralidad y la necesidad del contrapeso. No quiere decir que estemos reivindicando el pasado. Entendemos que la sociedad hizo bien en castigar al sistema de partidos, porque es cierto que se había sembrado aquí un régimen sistémicamente corrupto, donde la impunidad era tápense los unos a los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que si bien se lograron avances importantes con una institucionalidad democrática, la verdad es que también prevalecía mucho la simulación. Había cuotas y cuates para poner los órganos autónomos, es cierto. Nada más que ahora ya quitan las cuotas y quedan solamente los cuates. Y solo aceptan el alineamiento completo y total. La cuarta transformación fue profetizada por George Orwell. Los liberales, conservador, el amor es el odio, etcétera, ¿no? Tú dices, no ha dicho herejes. La verdad es que los trata como herejes a todo adversario, porque es el escarnio público. Yo la verdad le agradezco los 5 minutos que nos dedicó ayer, porque eso dice más que la sorna, que el ninguneo. Por cierto, Andrés Manuel dice que le gusta mucho la historia. Y yo le quiero recomendar que vea lo que Santana decía de Juárez, lo que Porfirio decía de Francisco y Madero, cómo es el ninguneo. Ayer nos regaló 5 minutos de ninguneo y está bien, ¿no? Pero el caso es que, como dice Gustavo, muchísima gente quiere ver, porque la gente no quiere que esto sea un monólogo. Ayuda al contrapeso, lo vimos en la Guardia Nacional, en el Senado, ayudó cómo la sociedad civil, cómo los partidos fueron unidos, y gracias a que los partidos fueron unidos y la sociedad civil se pudo hacer para bien, y en educación está sucediendo algo similar. Igualito. Nosotros queremos ser propositivos. Mira, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir qué bueno que las Islas Marías ya no van a ser prisión. Esa es una decisión que apoyamos, pero eso es una cosa. Y otra, que nos pongan ahora, imagínate, prisión oficiosa, es decir, sin una orden de un juez, va a ser el delito electoral. ¿Y quién es el fiscal electoral? Una persona de Morena pegadito al partido en el poder. Pues esto no es nada más de México, hay muchos estilos que parecen pues muy similares al del presidente López. En el mundo estamos viendo lo que sucede en Europa, estos movimientos radicales. Mucha gente en Europa, en Estados Unidos también le llama la crisis del liberalismo y una especie de pugna, ya no entre izquierdas y derechas, sino entre populismo y liberalismo. Lo estamos viviendo aquí, por eso surge Yo Sí Quiero Contrapesos. ¿Con quién comenzamos? Xochitl, Gustavo, Fer. Gustavo. Mira, yo coincido, este es un tema del mundo mundial. Uh-huh. Es un tema que yo te diría desde el 2010 empiezan todos estos movimientos de los indignados, del Occupy Wall Street, aquí empieza el voto nulo. O sea, la gente que no se siente representada ya por los partidos políticos tradicionales están viniendo a la baja. Y entonces están surgiendo como nuevos formatos para tratar de atraer ese descontento. Y eso también es parte de nuestra preocupación. Necesitamos una propuesta de futuro, pero que no sea populista, que no sea demagógica, porque eso es fácil. Y la puedes mantener y sostener pues con despensas, con apoyos, con becas, como está haciendo la estrategia de este gobierno. Pero eso no soluciona los problemas de fondo de un país, ni de la pobreza ni del desarrollo. Entonces nosotros necesitamos construir la alternativa de futuro, entendiendo el reclamo, la frustración, la molestia de la gente que reclama contra la corrupción, contra los privilegios, contra la desafección de esta soberbia de los gobernantes y de los partidos que se encierran en sí mismo. Entendiendo eso, necesitamos encontrar cuál es la manera de futuro, porque en el mundo está sucediendo este azote de los populistas de derecha y de izquierda. Uh-huh. Aquí hay quien cree que el populista es nada más. No, aquí no es de ideología, es utilizar precisamente para llegar al poder de manera democrática, pero ya que te sientas ahí, empezar a desarmar el andamiaje democrático para concentrar todo el poder en tu persona. Y aquí estás hablando de personas, aquí de carisma, del mesiánico.
no de construir ciudadanía. Fíjate cómo se va en contra de todos los intermediarios, la sociedad civil, los órganos autónomos, cualquier peso o contrapeso que pueda haber en los estados, en los municipios, le está quitando todos los recursos. Eso es preocupante si lo vinculas también con el tufo militarista, autoritario, que le está dando un juego que nunca había tenido desde la Revolución Mexicana en nuestro país, lo que le llaman militarizar la política y politizar a los militares. Esto es muy delicado. Tenemos que, en este grupo plural, necesitamos encontrar respuestas de futuro, entendiendo este agravio, esta molestia de la gente, este fenómeno que existe en México y en todo el mundo. Xóchitl Gálvez. Pues mira, yo después de la experiencia de la Guardia Nacional, donde le dediqué 2 meses de mi tiempo como tema principal a la Guardia Nacional, y me chuté todos los foros de la Cámara de Diputados, y me chuté todos los foros, y fuimos los impulsores del Parlamento Abierto en la Cámara de Senadores, y luego de esta redacción alterna, pues para mí fue muy valioso escuchar tantas voces tan diversas, inclusive de los que estaban a favor de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque me di cuenta, por ejemplo, que los gobernadores, qué comodinos que el presidente le resuelva sus problemas, cuando se han robado en el pasado la lana para la seguridad pública, alcaldes que los C2 que hicieron están abandonados. O sea, qué padre, ¿no? Qué padre, pero su único argumento era la inseguridad, pero no daban un argumento de por qué un mando militar. Entonces, sí creo que un espacio donde escuches voces diversas, que es lo que va a hacer este grupo, a mí como senadora me van a enriquecer para tomar mejores decisiones. Por eso estoy en este grupo. Y además creo que tengo temas que aportar, como el tema de la lucha de los pueblos indígenas y el tema ambiental, que son temas en los que he trabajado durante los últimos años de mi vida, pues también a este grupo, pero yo espero recibir más de lo que voy a dar, porque hay gente realmente valiosa. Fernando Belanzarán. Mira, me gusta decir la frase de que aunque el remedio sea peor que la enfermedad, eso no reivindica la enfermedad. Y había, después de la caída del muro de Berlín, estábamos en el asunto de la apología del liberalismo. Y sin embargo, el liberalismo no supo reducir las desigualdades sociales. Es más, concentró más la riqueza, extendió más la pobreza, no cumplió esos compromisos, no cumplió lo que decía, por ejemplo, Octavio Paz cuando observó la caída del muro de Berlín y dijo: el gran reto de estos tiempos es juntar la libertad del liberalismo con la igualdad del socialismo, ¿no? Con la justicia del socialismo, perdón. Justicia y libertad. ¿Cómo los podemos juntar en esto? De alguna manera es lo que se ha planteado la socialdemocracia, pero la socialdemocracia, después de los estados de bienestar importantes, vino a la baja después de que se acabó, digamos, la amenaza del bloque soviético comunista, que evidentemente fue una... sí, pero el bloque soviético también fue una farsa, ¿no? Porque fue la negación de todos los valores que lo inspiraron, pero la humanidad no estamos aprendiendo, no estamos agarrando esas experiencias. Ahora, la crítica del liberalismo dice, le leí un texto a Silva Herzog, bueno, que decía, ahora tenemos que pensar un liberalismo igualitario, buscar cómo el liberalismo puede ayudar a reducir las desigualdades, y eso es correcto, porque evidentemente lo que estamos viendo sí pone en riesgo nuestras libertades, etcétera. Mira, que el chivo sea popular no evita que rompa cristales, ¿no? Y hay cosas que pueden ser profundamente graves. Esto que se decía, mira, ¿por qué en el momento de mayor popularidad de Andrés Manuel, que tiene controladas las cámaras, que está que prácticamente no tiene debilitados los contrapesos, decide que su alianza principal es con el ejército? ¿Por qué? Tenemos unas fuerzas armadas que yo respeto mucho, que han sido históricamente leales. ¿Por qué les compra la lealtad? ¿Qué está pensando? Lo que yo veo es que la pluralidad es su enemigo. Cualquier atisbo, ya viste, nosotros apenas salimos y ya nos ninguneó, nos atacó. Cualquier pluralidad es amenaza, es visto. Y en cambio, él cree que su alianza es comprar esta lealtad en donde les da negocios que no tiene que ver con ellos. Ahorita lo que hay es un enamoramiento. Y entonces nunca lo vas a convencer con razones. Porque ahorita hay un menosprecio a la razón, a la técnica, a la verdad. Estamos en el mundo de la posverdad. Son las emociones, son las opiniones las que rigen. Y Andrés Manuel tiene capturado esa narrativa. Es una narrativa que ya la compró y toda la gente la compra porque el vato anda en su yeta, se sube en un avión comercial
quita la parafernalia de todos las guardias presidenciales y eso enamora. A todos nos encanta esa figura. Pero más allá de eso, pues no puedes decir, oye, si propone cosas que son dañinas, pues no le puedes tolerar todo eso porque te cae bien. Pero no hemos podido dar esa conexión entre cuestionar con objetividad, con respeto, propuestas que son totalmente ocurrencias. Yo, los que me están oyendo, yo les diría, es como una familia. Yo tengo un marido vasco que dejaría a mi hijo llegar a las 6 de la mañana, el viernes. Pues yo soy el contrapeso en mi casa para meter orden, porque pues, si no sería un desmadre. Sí, claro. Todos los seres humanos necesitamos equilibrios. El presidente, para gobernar bien, necesita contrapesos. No es bueno que todo lo que tú quieres, y pasó con la Guardia Nacional, y por eso lo celebro tanto, porque era algo ilógico militarizar este país. Ya lo vivimos, en el pasado ya habíamos sabido, y porque no es función del ejército la seguridad pública. Estábamos endosando al ejército una responsabilidad que no le toca. Entonces, después Morena también lo celebró, porque en el fondo Morena también quería eso. Yo hablé con varios de Morena que me decían, yo no estaba de acuerdo con esa madre. ¿Tú por qué la aceptabas? Pues porque nos mandaban. O sea, ellos mismos se liberaron. Yo les decía, ¿dónde se perdió la izquierda? Pues yo vengo de la Liga Obrera Marxista. O sea, no era la lógica que buscábamos desde la izquierda y me daba terror. Entonces creo que en el mismo Senado ha ayudado voces que quieran construir. Si es para destruir, yo no me apunto. Pero si es para construir, como yo dije desde el primer día, díganos cómo sí hacemos una Guardia Nacional, no cómo no. Y entonces aquí lo que vamos a proponer este grupo es cómo sí logramos el objetivo del presidente de reducir la pobreza. ¿Cómo sí logramos el objetivo de regresar la seguridad pública a las calles? La corrupción. ¿Cómo sí logramos combatir la corrupción? Yo soy la primera que se apunta. Las voces distintas pueden ayudar y así ojalá haya conciencia del presidente y de su partido que otras voces pueden contribuir al bien del país, porque no solo gobierna la mayoría. Esa es una visión dictatorial atrasada. Las minorías también inciden. Como hoy lo decía Juchim en un buen artículo, las minorías también inciden y definen las cosas. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que mucha gente que vino de la lucha para democratizar este país, que enfrentó al partido de Estado, ahora esté restaurando un partido de Estado y esté restaurando un país sin contrapesos, que me parece que sería pernicioso. Ojalá entiendan que es efectivamente para bien del país. Gustavo Madero, muchas gracias. Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias. Fernando Belauzarán, muchísimas gracias.